Pero yo siempre grabo. Pero ustedes me dicen ahí que ponga la grabación, que ponga la grabación. Entonces, lo que estábamos mencionando sobre la memoria inmunológica es que, bueno, aquí entra esto lo que se le llama la inmunidad innata y lo que se le llama la inmunidad adquirida. Bueno, entonces, este hecho es que la memoria inmunológica tiene que ver mucho la capacidad de los individuos en los que puedan ser recuperados de alguna infección y que pueden tanto como responder o pueden tener una eficacia, ¿verdad? En contra de esa infección o que puedan tener una reinfección de esa enfermedad. Entonces, su sistema inmunológico lo puede reconocer como que alguna vez ya lo tuvo. Entonces, es como la defensa, es prácticamente la defensa de su organismo contra cualquier organismo patógeno. Entonces, debido a ello tenemos tipos de inmunidad que se llama la inmunidad específica, ¿verdad? Y en la inmunidad específica es donde vemos a los tipos de inmunidad innata, ¿verdad? Que es el tipo de inmunidad a ciertas enfermedades que pueden desarrollarse antes del nacimiento, ¿verdad? Es es más bien el tipo de inmunidad heredada, ¿verdad? Este tipo es la tipo de inmunidad heredada y que puede presentarse cuando se establecen ciertos mecanismos inmunitarios o puede ser por procedimientos genéticos. Puede ser que durante las primeras fases del desarrollo en el útero, puede ser que desarrolle alguna de esas fases de esos procedimientos genéticos, ¿verdad? En el tipo de inmunidad innata, ese es el que prácticamente incluye todos aquellos mecanismos que son capaces de combatir agentes patógenos antes de que ocurra la primera infección. O sea, es la primera línea de defensa. Ante esto, bueno, y también está el otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida. En el tipo de inmunidad adquirida es prácticamente la resistencia que aparece después del nacimiento. Todo lo que tenga con inmunidad innata es antes del nacimiento y lo que tenga que ver con la inmunidad adquirida es la después del nacimiento. Y la inmunidad adquirida se divide en dos tipos, tanto como en natural o en artificial, ¿verdad? Ahí pueden ser esos dos tipos. Entonces, para este tipo de inmunidad innata, tienen que ver componentes, ¿verdad? Componentes tantos como las barreras externas, un sistema de complemento y el sistema de inmunidad innata y también la inflamación. Ok, pero en este tipo de inmunidad innata, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los tipos de barreras mecánicas, o sea, a través de qué cosas va a poder obtener esos mecanismos, esa parte de poder combatir esos agentes patógenos. Entonces, las barreras mecánicas externas incluyen tanto como la piel, el cerumen y pelos y la mucosa respiratoria, ¿verdad? Y también entre las barreras mecánicas, las externas, también incluimos las lágrimas, los jugos gástricos, la lactoperidasa y el pH de la orina, así como la acidez de la vagina. También actúan como barreras químicas. Y las barreras químicas externas tenemos el sudor, el sebo de la piel y la saliva. Y entre las barreras biológicas tenemos a la flora a la bacteria de la flora intestinal. Entonces podemos adquirir ese tipo de inmunidad por todos estos tipos de barreras que podemos tener, pues todos estos tipos de barreras mecánicas externas, tanto pueden ser mecánicas externas como pueden ser barreras químicas externas o barreras biológicas. Pero, entonces aquí tenemos lo que es la piel y existen, como decimos en la piel, aquí puede ver a través de los folículos pilosos, puede salir el sudor y entonces puede ser una de esas barreras mecánicas, barreras químicas externas. Y el sebo de la piel es otra, ¿verdad? Entonces aquí es donde hemos incluido la piel, que tenemos sus capas, que son la epidermis, que es la más externa, la dermis es la capa media, y la hipodermis
con su tejido celular subcutáneo al final. Cada uno pues tiene la piel tiene sus componentes, ¿verdad? Y tiene glándulas sudoríparas, tiene nervios, glándulas sebáceas, tejido graso, el folículo piloso y el pelo externamente. Entonces, todo eso pues que componga prácticamente la piel es una de las barreras mecánicas externas. Y a través de esto puede llegar algún microorganismo a invadir, ¿verdad?, diferentes lugares o estructuras anatómicas. Finalmente, lo que pasa es que como puede tener usted ya su inmunidad innata ante ese microorganismo que puede invadir, ¿cómo puede ser que no la tenga? Y si no la tenga, pues en ese momento la puede adquirir. Entonces, aquí están otra vez. Ajá. Ah, y las barreras internas. Como aquí hablaba de unas barreras externas, pero también hay barreras internas, ¿verdad? Pueden ser entre ellas las barreras internas, la saliva, la mucosa, la flora bacteriana, jugo gástrico, mucosa nasal, ¿verdad? Una de estas aquí está el jugo gástrico en el estómago y en la flora bacteriana, ¿verdad? Aquí está una en el intestino, la mucosa respiratoria que estaría en los pulmones y la mucosa nasal en la nariz, ¿verdad? Serían prácticamente las barreras internas, ¿verdad? Que aquí mencionábamos unas externas, pero también hay internas. La mucosa respiratoria, como aparte están las fosas nasales, esa es su barrera mecánica externa, pero también internamente tenemos los famosos cornetes nasales, que son estos, ¿verdad? Y estos pueden llegar a invadir microorganismos cuando hay una secreción de mocos, ¿verdad? Cuando hay una secreción exagerada de mocos, pueden llegar a invadir, pero esas pueden ser sus barreras internas porque también estos cornetes nasales son los que literalmente tienen su moco, pero es normal, ¿verdad? Mantiene la humedad de la nariz y le permite que tenga su buen funcionamiento. Por eso es una barrera interna y que a ese nivel, pues en este nivel de las fosas nasales internamente, vamos a encontrar los famosos pelitos, unos pelitos pequeñitos, y por eso es que los pelitos de la nariz no se quitan, ¿verdad? Se puede recortar externamente los que se vean como externos, ¿verdad? Por estética lo puede hacer, pero los internos no es necesario cortarlos porque aquí es donde cualquier microorganismo puede ingresar a través de la fosa nasal y se llega a pegar en esos pelitos, ¿verdad? Ahí, por medio de la secreción nasal, por un estornudo, ¿verdad? El estornudo va a hacer que prácticamente lo vuelva a sacar, ¿verdad? Y no permita el ingreso de ese microorganismo hacia el lado interno y puede poder llegar posteriormente hacia la tráquea y hacia los pulmones finalmente. Entonces, por eso son bien importantes. Y hay una cosa que se habla del sistema del complemento, que es cuando el sistema del complemento es el que está constituido por proteínas plasmáticas, estoy hablando químicamente, que destruyen agentes patógenos. Ustedes van a ver bioquímica, creo. Y al final, esto lo van a ver en bioquímica, lo del sistema del complemento. Y esto, pues, al final lo que hace es que provocar una lisis de los microorganismos. Aquí llega el microbio, se agregan a las proteínas del complemento, se unen, ¿verdad? Y finalmente o lo destruye, la lisis es destrucción, puede pasar que haya una lisis del microbio o puede producir la inflamación o se lo come, ¿verdad? Puede ser la fagocitosis de los microbios que están cubiertos por el complemento. Puede pasar en 3 fases. Ajá. ¿Y qué es la inflamación? Va a decir, vaya, buen término. Vamos a ver. La inflamación es una respuesta inespecífica del organismo que la finalidad es prácticamente aislar e inactivar a los agentes agresores y poder restaurar las zonas que fueron
afectadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucede primero? Sucede primero la inflamación, un golpe, ¿verdad? Un golpe, una herida por un trauma, ¿verdad? Una herida pequeña, no tan extensa. Entonces, alrededor en donde sucedió el trauma, ¿verdad? Se golpeó o se cayó, ¿verdad? Hay un rubor, ¿verdad? Y se debe, el rubor es como la parte roja en ese momento. ¿Alguna vez se han golpeado? Cuando estaban pequeños se golpearon muchas veces, se cayeron muchas veces. Y observaban que se ponía roja el área donde se caían. Tal vez no se raspaban, pero ahí quedaba rojito el área de la lesión. Entonces se debe a que hay una dilatación de esos vasos sanguíneos, por eso hay rubor. Hay como un cambio de la temperatura, el aumento de la temperatura en la zona afectada se vuelve rojo y se vuelve caliente en el momento. De ahí dice tumor, o sea, en ese momento se comienza a inflamar. Aquí se hincha debido a la permeabilidad, aumento de la permeabilidad de esa famosa dilatación de los vasos sanguíneos. Y que llegan en ese momento las plaquetas, ¿verdad? Porque hay una vasodilatación o un rompimiento de algunos de los vasitos, de los capilares, y que internamente le provoca el aumento de la permeabilidad en ese lugar. Entonces hay un famoso tumor, o sea, hay una inflamación y dolor, ¿verdad? Lógicamente se cae, tiene un trauma y le sucedió todo esto, le genera al mismo tiempo dolor. Ahí está, sobarse la rodilla porque se cayó, ¿verdad? Y el dolor es prácticamente causado por el aumento de la estimulación de las terminaciones nerviosas. Sabemos que esto viene desde nuestro tallo encefálico, algunas de las partes de algunos nervios, y es donde nos va a causar alguna estimulación nerviosa y nos genera el dolor, ¿verdad? Esas son definiciones que son importantes dentro de tipo de inmunidad porque le puede generar en algún momento inflamación, le puede generar la destrucción de los microorganismos, también tenemos que ver lo de las barreras internas y las barreras externas. Doctora, Y y cuando... ¿Me escucha? sí, le escucho. Ah, es que no se mueve mi micrófono. Este, cuando no es ninguna herida ni ningún golpe, sino que, bueno, se podría decir que sí es una herida, pero es una picada de algún insecto, también pasa lo Ujú. mismo. Sí, Eh, lo mismo. pero es que, Vaya, digamos, o sea, la inflamación eh, por un golpe es pequeña, pero digamos, a ¿sí? mí cuando me pica una avispa, o sea, mi brazo, Pero es que ese, ahí tiene que ver los leucotienos, pero ahí es lo que tiene que ver porque, o sea, sí se me prácticamente inflama, pero es, mi brazo parece 3 veces mi brazo. ahí lo que sucede es que como si fue una abeja, ¿verdad? Una picadura de abeja. Sí, Ujú. Entonces cosa a lo la que que soy hay es alérgica. que ahí está el aguijón, ¿verdad? Y el aguijón de la abeja tiene cierta toxina, ¿verdad? Entonces le va a generar rubor, aumento de la temperatura en el lugar, le va a inflamar, ¿verdad? Le va a generar dolor, pero se le puede ir inflamando todo el área del lugar donde está la lesión porque está penetrando una toxina. Sí, porque a mí hace un tiempo me picó una, pero por la zona radial, y se me inflamó todo lo que fue hasta el codo. Ujú. Y normalmente, o sea, cuando pica una avispa, o sea, solo es el pedacito y así, pero a mí no, o sea, me inflamó todo lo que es la zona radial y todo hasta el codo. Sí, Entonces, no sabía si era el mismo proceso. es similar, es similar. Va, y las fases de la inflamación, aquí les mencionaba, uy, espérame, ¿qué? Las fases de la inflamación, puede haber una respuesta vascular, como les dije, puede haber una herida o un trauma. Entonces, una respuesta vascular celular, externamente aquí es una herida, es una respuesta externa, ¿verdad? Entonces, hay sangre, llegan las plaquetas a querer hacer su coagulación en ese lugar, ¿verdad? Entonces, primero hay una fase de respuesta vascular y de ahí sigue lo que es una producción de sudor porque el mismo nerviosismo tiende por el mismo dolor, nerviosismo, piel la sangre, entonces hay una cierta producción de calor también, de sudor. Y finalmente
al final, ¿verdad? La fase reparadora, ya cuando existe todo el proceso de la curación, entonces se ve como ese tipo de tejido cascaroncito, ¿verdad? Y eso es células muertas encima, pero abajo están las células vivas, ¿verdad? Entonces esas células vivas hay que cuidarlas porque si quitamos este cascarón, que son las células muertas, dejamos a la intemperie las células vivas y pueden ser dañadas por algún microorganismo que esté en el exterior, ¿verdad? Ok. Y de ahí finalmente hablamos de la inmunidad adquirida, que es la adaptativa, ¿verdad? Esta es la respuesta inmunológica que prácticamente genera una respuesta inmune específica, que provoca la formación de una respuesta contra un patógeno en particular, puede garantizar un periodo de protección e inmunidad a la reinfección y posee la memoria inmunológica. Y aquí es donde participan los famosos linfocitos. Ok, pero entonces en esta inmunidad adquirida es la que tiene la resistencia que aparece después del nacimiento, ¿verdad? Esta es la que aparece después y puede dividirse en dos partes, ¿verdad? Esto ya lo hablamos, lo de los linfocitos B y los linfocitos T, ¿verdad? La respuesta de esto ya lo vimos. Esto no lo vamos a ver. Vale, pero aquí, en donde estamos hablando de la respuesta adquirida, que puede ser de dos partes o en dos, dividida en dos, ¿verdad? Que puede ser la activa y puede ser la pasiva, ¿verdad? Pero hablábamos específicamente que tiene que ser natural o artificial, les dije, ¿verdad? Porque les dije que la inmunidad adquirida tiene que ser o natural o artificial. Pero entra que ver también que es activa y que es pasiva. Pero vamos a ver si es activa y es pasiva, cuándo es natural y cuándo es artificial. ¿Cuándo? Vamos a ver, entonces es natural cuando se obtiene al contraer alguna enfermedad. ¿Alguna enfermedad que usted haya contraído alguna vez en su vida y que ya nunca más le volvió a dar porque ya usted sabe que no le va a volver a dar? Ujú. La varicela, por ejemplo. ¿Les ha dado varicela alguna vez? Lo iba a decir, pero no pensé que se considerara enfermedad. Vale, es una enfermedad, ajá, Sí, porque quién la genera? ¿Qué microorganismo la genera? ¿Un virus? Ajá, ¿Un virus? ajá. ¿Cómo se llama el virus de la varicela? Ah, Por eso es que no se la yo no llevo microbiología. no, ya microbiología. Ah, vaya, pues está bien. Así que no, Bueno, pero le iba a mencionar, pero es que no hallaba si era enfermedad o qué, pero sí, Glenda, esa no me espéreme, gusta. vamos a preguntarle a Glenda. Glenda siempre sabe la respuesta. ¿Quién le da la varicela? ¿Ya vieron ese tema? pues ahorita, en este momento haciendo memoria estoy, pero sinceramente, Haga memoria, vamos a ver. déjeme recordar, estoy pensando. Piense y busque entre sus recuerdos. Es el zóster. Ajá, ajá, Sí. ajá, ¿verdad? Que la vieron. Ok. Y es de la familia de los herpes virus. Ajá, Herpes, vaya. herpes. Entonces, hablamos de inmunidad activa, cuando puede ser natural, que puede ser por por haber contraído alguna enfermedad y que ya no vuelve a dar. Y puede ser artificial, en el caso que sea activa, cuando se obtiene por medio de vacunas, ¿verdad? Ahí hablamos de todas las vacunas dentro del esquema de vacunación, ¿verdad? Ahí es donde obtienen ese tipo de inmunidad artificial y es activo, ¿verdad? ¿Cuándo se le dice que es inmunidad natural activa? ¿Verdad? Se le dice cuando, por ejemplo, el niño padece de sarampión y adquiere la inmunidad frente a esa infección posterior, ¿verdad? Entonces aquí es donde entraba esta y es
inmunidad natural pasiva, porque estamos hablando de que hay natural y hay artificial. Entonces, ¿cuándo es activa y cuándo es pasiva? En la natural es activa cuando el niño la obtiene a través de contraer alguna enfermedad, pero es pasiva natural cuando el niño a través de la lactancia materna recibe la protección, ¿verdad? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la recibe? Por la lactancia materna, porque es aquí donde los anticuerpos de la madre le van a conferir la inmunidad al hijo, ¿verdad? La madre transmite anticuerpos de la madre al hijo por medio de la lactancia, ¿verdad? Por medio de la leche materna. Entonces ahí se vuelve natural activa o natural pasiva, ¿verdad? Una es cuando se obtiene la enfermedad y otra es cuando se obtiene de la madre. Entonces, ¿cuándo es artificial activa? Cuando se obtiene de vacunas, ¿verdad? Cualquier tipo de vacunas que esté dentro del esquema de vacunación o cualquier vacuna que le confiera inmunidad a alguna enfermedad, ¿verdad? Y que no le vuelva a dar. ¿Y cuándo es inmunidad artificial pasiva? Es cuando se la confiere por medio de sueros, ¿verdad? Ahí es cuando le confiere algún tipo de inmunidad artificial pasiva. ¿Se comprende eso hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Todos? Sí. Vaya. Entonces, la inmunidad artificial es la que se origina cuando el individuo está también, es que esta es la que le estaba mencionando, ¿verdad? La artificial es cuando el individuo está expuesto a cualquier agente causal de forma deliberada, ¿verdad? También ahí, ¿verdad? Y bueno, y entre otras. Y es cuando, como les dije, ¿verdad? Artificial por medio de sueros, cuando al sujeto se le administra, cuando a cualquier paciente que se administre directamente a esos anticuerpos específicos de algún patógeno, ¿verdad? En pocas palabras, puede decirse que le genera una inmunidad rápidamente, pero su efecto tampoco no es de larga duración, sino que solo de algunos meses. Esta parte de la inmunidad artificial pasiva no le confiere una memoria inmunológica activa a largo plazo, ¿verdad? Solo es momentáneo. Ok. Y pues les dejo esta breve análisis, ¿verdad?